Muy buenas tardes, mi nombre es Joana Escudero Celis, soy estudiante de la Universidad Uniminuto, hago parte del grupo número 12 de la materia de toxicología NRC 3156. Mi compañera es Nancy Liliana Rodríguez. Bueno, en este momento vamos a hablar de todo lo que sería los metales y los metaloides dentro de la materia de toxicología. Vamos entonces a hacer referencia en base a la imagen que estamos proyectando en este momento, donde podemos observar cómo es la distribución de los metales, metaloides y los no metales dentro de la tabla periódica. Entonces lo podemos identificar en este momento sobre la tabla periódica por el color azul donde encontramos los metales, por el color verde donde encontramos los metaloides y por el color amarillo donde encontramos los no metales. Bueno, vamos a hablar entonces en este caso qué son los metales. Los metales son los elementos en los que existe un solape entre la banda de valencia y la banda de conductividad. ¿A qué hace referencia en este momento como tal la banda de valencia? La banda de valencia es cuando todos los electrones se encuentran desorientados dentro de un sistema. Cuando hablamos ya de banda de conducción, quiere decir que esos electrones empiezan a manejarse en una misma dirección, es decir, que se alinean para una misma dirección, permitiendo que esto les dé la capacidad de conducir fácilmente el calor y la electricidad, generalmente, y generar la capacidad de reflejar el brillo que es tan peculiar en lo que son todos los metales. Como dato curioso, los metales hacen reacción muy fácilmente. Por decir, el potasio reacciona muy fácilmente con lo del agua. ¿A qué quiero llegar con esto? De que realmente para nosotros como estudiantes y como profesionales en seguridad y salud en el trabajo se hace muy importante tener todo este conocimiento, desde la parte en que vamos a realizar una matriz de almacenamiento. Entonces, desde todo este proceso se hace muy interesante que nosotros tengamos un poco de conocimiento de cómo se maneja todo el proceso en cuanto a los elementos de la tabla periódica, que son elementos que realmente nos vamos a encontrar en cualquiera de las profesiones donde nos vayamos a desempeñar. Sí es de aclararle que estos elementos son más presentes en lo que es la construcción y el trabajo, todo lo que es industrial. Bueno, en cuanto a las características de los metales, encontramos que todos son sólidos excepto el mercurio. Poseen una alta densidad, tienen un brillo propio, son los elementos más abundantes de la tabla periódica, es decir, los azules que estábamos mencionando anteriormente en la gráfica, son muy útiles para la tecnología e industria de la humanidad. Conducen muy bien la electricidad y el calor. Algunos metales pueden ser muy peligrosos para la salud, tales como los metales pesados y los metales radioactivos. En cuanto a la clasificación de los metales, encontramos que tenemos los metales ferrosos y los no ferrosos, los metales negros y metales de color, los alcalino-terreos, metales de transición, metales nobles y metales pesados. Bueno, otro de los elementos en este caso que vamos a hablar son los metaloides. Los metaloides son aquellos elementos que se pueden comportar según la situación, es decir, que se pueden comportar como metales o como no metales, dando la posibilidad de que se usen para ser semiconductores, que en este caso cuando hablamos de semiconductores es que se dejan orientar por una energía, es decir, que se dejan ir en un mismo sentido, en una misma línea. O también se usan para ser aislantes. Cuando hablamos de que un metaloide se usa para ser aislante, es decir, que cambia su estructura. Él muchas veces en ocasiones incluso prefiere destruirse antes que dejarse orientar por una energía. En cuanto a los metaloides, son muy utilizados en la fabricación de aparatos electrónicos. Bueno, rápidamente sobre las características entonces de los metaloides, son semiconductores de la electricidad, la conducen solo en un sentido, como es de característica de la electricidad. Son de estado sólido a temperatura ambiente, la mayoría brilla con los metales, son malos conductores de calor. Cuando reaccionan con metales se comportan como no metales y cuando reaccionan con no metales se comportan como metales, es decir, como los metaloides tienen las características de que se pueden comportar como uno o como el otro, si se comportan como uno, reaccionan al contrario con el otro.
Bueno, ¿en qué actividades económicas se utilizan los metales y los metaloides? Bueno, en cuanto hablamos de los metales, lo podemos encontrar en lo que es la arquitectura, en la creación de utensilios de cocina, en la aeronáutica para aviones, motores y adornos de cobre, en la industria, en la fabricación de monedas en forma de aleaciones con el níquel, en el aluminio cuando se une con el estaño, se utiliza para vajillas y para adornos. Los metaloides en la actividad económica que más lo podemos ver es ampliamente utilizado en la fabricación de elementos semiconductores para la industria electrónica como rectificadores, diodos, transitores, circuitos integrados y microprocesadores. Dentro de la industria, que es el sector industrial, son los trabajadores que más se encuentran expuestos, porque estos son los que se encargan de hacer la producción de compuestos y aleaciones de aluminio, embalaje o empaquetado, industria minera, fundición de metales, cortes metálicos, baterías de níquel y cadmio, extracción de la minería, soldadura de acero inoxidable, corte metálico, pinturas, tintes, o sea, estas personas que realizan como tal esta manipulación, galvanoplastia, industria de pigmentos, producción de cromo, industria de aparatos de precisión, termómetros, barómetros, industria de álcalis de cloro, medición de petrolíferos en muestras de yacimientos y la ingesta de peces y mariscos. Esto se ve más que todo relacionado en cuanto al mercurio orgánico. Los efectos más que más se pueden resaltar para la salud, que pueden generar más daño. Aquí podemos ver una lista en cuanto a los compuestos. Hay algunos que son metales y otros que son metaloides y el efecto que puede causar en la salud. Van desde una irritación hasta un cáncer en cualquiera de las partes involucradas en cuanto al manejo que se le esté dando al elemento. ¿Cuál es el papel que nosotros como seguridad y salud en el trabajo en las empresas desempeñamos en cuanto a los metales y los metaloides? Bueno, uno de ellos es que nosotros nos debemos de encargar de realizar como tal la formación para los colaboradores que manipulan este tipo de metales y metaloides, es decir, verificar el perfil adecuado. Brindar los elementos de protección personal adecuados según la ocupación y el elemento manejado, manejar dentro de la compañía un programa de revisión médica periódica para los colaboradores como manejo de prevención en las enfermedades, contar con todos los permisos adecuados a la hora de la manipulación de los elementos nocivos para la salud, manejar los tiempos de exposición cuando se elabore con un elemento que sea altamente peligroso para la salud de los colaboradores, el manejo de ambientes de trabajo seguros, iluminación, ventilación, que todo hace parte también del elemento en cuanto a su almacenamiento, de que se almacene de una forma correcta, que no ponga en peligro a todos los colaboradores. Vigilar y mantener actualizado la matriz de riesgo. Esto nos permite de pronto de cierto modo tomar ciertas medidas a raíz de que constantemente se esté actualizando la matriz de riesgo y saber de pronto también cómo se están comportando esos elementos en cuanto a la manipulación según los colaboradores. Dar el conocimiento a los colaboradores, los planes de contingencia, es decir, que ellos sepan actuar en cuando se les presente, si es el caso, cualquier accidente laboral. Bueno, muchísimas gracias.